Dark Forces es uno de los videojuegos más famosos que tenemos de Star Wars y por muchos motivos diferentes. Fue el primer first-person shooter ambientado en el universo de la saga, uno de los primeros videojuegos en comercializarse con el formato CD-ROM, el primer juego de lo que luego sería la saga Jedi Knight, el debut del personaje Kyle Katarn, y la primera vez que un videojuego de Star Wars reutilizó motores, herramientas y conceptos de un videojuego previamente exitoso. En el caso de Dark Forces, sería realizado utilizando el motor gráfico del legendario Doom. Sin embargo, a pesar de su fama, no es un videojuego que gráficamente haya envejecido tan bien. Y aunque está disponible en Steam por un precio bastante ridículo, no es muy agradable verlo ejecutarse en pantallas modernas. Por suerte, eso cambió ahora con la salida de la versión remasterizada del juego, que aunque no es ninguna maravilla, al menos nos permite jugar Dark Forces sin que nos den ganas de sacarnos los ojos. Por ese motivo, creo que es buena oportunidad para hablar de algunas curiosidades que están presentes en ese juego, y que honestamente no creo que vayan a salir a cuento en otro video futuro. O sea, son datos que decimos ahora o nunca. Así que sin más contratiempos, comenzamos con 30 curiosidades... ¿Acojonantes? No, son bastante regulares. De Star Wars Dark Forces. La primera misión del juego es bastante famosa porque es donde nuestro personaje, Kyle Katarn, se infiltra en la base imperial del planeta Danuta y roba los planos de la Estrella de la Muerte. Los planos luego serían entregados a la princesa Leia en una de las misiones del videojuego X-Wing, pero por desgracia ambos eventos no cuadran con lo que se dice en el episodio 4 sobre que los rebeldes consiguieron los planos luego de una batalla. Esto por mucho tiempo dio carta libre a que llegaran otras versiones de cómo fueron obtenidos los planos de la Estrella de la Muerte. La más curiosa de estas versiones fuera del videojuego Lethal Alliance del 2006, donde la agente rebelde Rihanna Sarem termina consiguiendo los planos de la estación en el mismo planeta que lo hacemos en Dark Forces, Danuta. Sin dejar claro si es una versión alternativa de los planos que consiguió Kyle Katarn o fue otra versión o fragmento de los mismos. Y ya que nos estamos poniendo especiales, no es como que el segundo robo lo podríamos llamar tampoco una batalla, así que tampoco es una versión convincente. El planeta Danuta en cuestión, fuera de ser objetivo de 2 robos en 2 videojuegos, ya no volvería a ser escenario de ninguna historia de Star Wars. Pero tendríamos un par de menciones interesantes. La primera en la novela Estrella de la Muerte del 2007, donde se confirma que es la base imperial en Danuta, el lugar donde se guardaban archivos militares importantes. Y de paso somos testigos del momento en que se le informa a Moff Tarkin que la base ha sido asaltada por rebeldes y se robaron los planos de la Estrella de la Muerte. ¡Ladrón! ¡Ladrón! La segunda referencia llegaría hasta la secuela de Dark Forces, Jedi Knight, en el final alternativo del juego cuando Kyle Katarn se convierte en el nuevo emperador. Sí, ese final existe. Y es informado de un grupo de rebeldes que comienza a reunirse en Danuta. Our spies bring word of a small rebel uprising on Danuta. I have no time for petty uprisings. Siendo muy poético que justamente ese lugar donde comenzó la saga Dark Forces comience la nueva resistencia contra el Kyle Katarn malvado. Kyle Katarn, ya que estamos, es alguien que sabemos llegará a convertirse en uno de los caballeros Jedi más poderosos de la nueva orden de Luke Skywalker. Pero en lo que respecta a Dark Forces, nos limitamos a ver su faceta como mercenario, usando armas de fuego, explosivos, nuestros puños, pero nada de sable de luz. Podríamos decir que el Kyle sensible a la fuerza pudo ser algo que se sacaron del trasero para la secuela del juego, pero ya desde el final de Dark Forces, cuando Vader ve todo el daño que causamos, hace el comentario sobre que la fuerza es intensa en Katarn. The Force is strong with Katarn. El pasado del protagonista no se cuenta dentro del videojuego, pero sí en un folleto llamado Transmisiones Codificadas, que venía con las copias en caja física. Allí nos detallan brevemente cómo fue la vida de Kyle Katarn, iniciando como granjero, su entrada al Imperio, la muerte de su padre, la decepción por el servicio imperial y su deserción para unirse a la Alianza Rebelde. Una versión de su historia, ya más elaborada, llegaría con la novela Dark Forces, Soldado para el Imperio, aunque con algunas diferencias, como que en Transmisiones Codificadas se dice que Kyle Katarn es un colaborador frecuente de la Alianza, pero en Soldado para el Imperio vemos que no fue así.
sino que la misión de Danuta fue su primera misión para los rebeldes. La novela Dark Forces, Soldado para el Imperio, es solo la primera de 3 novelas dedicadas al personaje de Kyle Katarn. Esta es seguida por Dark Forces, Agente Rebelde, y Dark Forces, Caballero Jedi. La primera novela cuenta la historia de Katarn desde sus tiempos como soldado de asalto hasta que se une a los rebeldes, terminando con la primera misión del videojuego, la de los planos. Uno esperaría que la segunda novela cubriera el resto del videojuego, dejando la tercera para la secuela Jedi Knight Dark Forces 2, pero no es así. Tanto la segunda como la tercera novela abarcan la historia del Dark Forces 2, lo que significa que la mayoría de los eventos del videojuego son saltados por las novelas y solo llegan a ser brevemente mencionados. Así que fuera de la primera misión, no hay realmente una novelización de Dark Forces. Irónico porque las 3 novelas llevan ese nombre. El grueso del videojuego, lo que serían las misiones 2 a la 14, cuentan como Katarn va siguiendo la pista que rodea el misterio detrás del proyecto imperial de los Dark Troopers, que sería la nueva generación de soldados de asalto, diagonal droides de combate, diseñados para aplastar a los rebeldes. Digo serían porque la idea del juego es que impidamos que tales armas sean creadas. Una misión en la que obviamente vamos a tener éxito, de otro modo habría que justificar por qué no hay Dark Troopers en el episodio 6. Luego de este videojuego, los Dark Troopers no vuelven a aparecer en las secuelas, lo cual es raro porque el Dark Forces del título viene a ser el nombre que referencia a estos enemigos, haciendo curioso que, por ejemplo, en la secuela donde no aparecen, siga llevando el subtítulo Dark Forces 2. La segunda misión del juego, donde realmente arranca la historia, luego de los eventos del episodio 4, comienza con una cinemática donde Darth Vader y el general Ron Mock, el verdadero villano del juego y creador de los Dark Troopers, prueban estos nuevos soldados sobre una base rebelde que se encontraba en el planeta Talai, donde no dejarían ningún sobreviviente. Nuestra misión sería investigar la base para buscar pistas de qué fue lo que ocurrió, y terminaríamos encontrando un arma destruida dejada atrás por un Dark Trooper, aunque nunca se ponen sobre la mesa las implicaciones de tal hallazgo. Digo que el arma principal de los Dark Troopers pueda ser destruida significa que las tropas no son invencibles, pero la historia pasa del tema y tal cosa no se vuelve a mencionar. Como tampoco volveremos a tener mención alguna del planeta Talai, salvo una curiosa excepción. En el cómic corto llamado Sandblasted, parte de Star Wars Relatos número 4, nos muestra brevemente cómo fue la batalla de los Dark Troopers en la base rebelde de Talai. Interesante porque en el juego realmente no la vemos. Extendiendo además el evento cuando un Dark Trooper persigue a un grupo de sobrevivientes que trataban de escapar en una nave, eliminándolos, pero quedando a la deriva en el espacio, para luego estrellarse en Tatooine, donde el Dark Trooper se enfrentaría ahora a los motociclistas de Jabba the Hutt que vemos en el cómic Sombras del Imperio. Para más referencias locas, la pelea se lleva a cabo en la pista de carreras del episodio 1. La tercera misión del juego nos lleva al planeta Anoat, en busca del científico imperial que diseñó las armas de los Dark Troopers, Moff Rebus, al que identificamos porque grabó sus iniciales en ellas. En el arma, alguien talló Rebus es grandioso. ¡Es cierto! Esta sería la primera de las misiones tipo laberinto del juego, donde recorremos un sistema de alcantarillas bajo la ciudad de Anoat, luchando con droides y dianogas hasta encontrar el laboratorio de Rebus. Una misión corta, cuya curiosidad más grande es que luego el planeta sería un escenario importante en el difunto videojuego Star Wars Uprising, aunque las alcantarillas propiamente no las volveríamos a ver. La cuarta misión del juego nos lleva al planeta helado Fest, donde sabemos que se trabaja con un raro metal utilizado para construir a los Dark Troopers, información cortesía de Moff Rebus. El metal en cuestión es el Freak, uno de esos raros minerales del universo de Star Wars que pueden resistir el corte de un sable de luz, no tanto como el Beskar, pero mucho más barato, y el cual sabemos ha sido utilizado, entre otras cosas, para reforzar los bastones eléctricos que usan los Magna Guardias del General Grievous, o las empuñaduras de los sables de luz de Darth Sidious. El planeta Fest volvería a aparecer en la saga un par de veces más, siendo uno de los escenarios principales de la novela Republic Commando 000, aunque seguramente nos suene más porque es el lugar de una de las misiones del videojuego Rogue Squadron de Nintendo 64, donde se respeta correctamente el hecho de ser un planeta helado. Bien allí, Rogue Squadron. La quinta misión del juego nos lleva a las minas de la luna Guromas 16,
lugar donde se extrae el mineral Freak. Nuestra misión es destruir la instalación minera imperial, en lo que sería uno de los niveles visualmente más reconocibles del juego. Este sería el primer lugar donde nos enfrentamos a un Dark Trooper, aunque solamente es lo que conocemos como la fase 1, que está compuesta por un esqueleto metálico y que utiliza armas cuerpo a cuerpo. Realmente es un nivel corto, seguramente tiene que ver por el tono rojo que inunda todo el escenario. Llegué a tener los ojos rojos durante mucho tiempo. Y luego de este juego, las minas de Groma 16 no volverían a ser mencionadas en Star Wars, salvo en la novela Tarkin de James Luceno. La sexta misión del juego consiste en infiltrarnos en el centro de detención imperial del planeta Orinaka. Orinaka. La misión es rescatar a Krix Medin, el imperial que había estado pasándonos información sobre el proyecto de los Dark Troopers, el que después organizaría el asalto al generador de escudo de la segunda estrella de la muerte en el episodio 6. El centro de detención imperial es de los niveles más divertidos del juego, moviéndote casi como una rata en una instalación para encontrar a Medin. Una lástima que luego tanto la instalación como el planeta donde se encuentra ya no vuelven a ser mencionados en Star Wars. Ya lo mucho los podemos ver en una cochina tarjeta coleccionable, donde se aprecia a Kyle Katarn infiltrándose en la instalación, armado hasta los dientes. La mayoría de las armas que están disponibles para Dark Forces, ya que estamos, fueron creadas para el videojuego, con excepción del rifle E11 y el detonador térmico, que vienen de las películas. De ahí en adelante tendríamos armas que, aunque están presentes en varias de las secuelas de Dark Forces, sería raro verlas en otro lugar. Estas armas son la pistola de repetición imperial, el cortador de fusión, la pistola mortero empaquetada, el rifle de conmoción cerebral y el cañón de asalto, el arma principal de los Dark Troopers. Mención aparte merece la primera arma del juego, la pistola Blaster Brear, el arma característica de Kyle Katarn, que luego podríamos ver en la serie de Andor. Llama a Steven Spielberg. Está ocupado, señor. Entonces llama a su equivalente mexicano. ¿Qué? Y que según el artista principal del juego, Justin Chi, es un homenaje al compositor Gavin Bryars. Justin Chi no solo fue el artista de Dark Forces, también fue el escritor de la historia y por lo mismo se le atribuye ser el creador tanto de Kyle Katarn como de los Dark Troopers y otros tantos elementos que llegaron con esta obra. Chi también fue quien comenzó a diseñar el videojuego, estableciendo lo que serían los niveles jugables y el objetivo de cada uno, antes de pasar la batuta a los artistas informáticos. En entrevistas previas al lanzamiento del juego, Chi comentó que buscaba que los jugadores tuvieran experiencias similares a las de Duro de Matar o las películas de James Bond, con un héroe que, aunque tuviera sus valores marcados, también se hubiera endurecido por la experiencia de ser un soldado imperial. Uno de los pocos elementos recurrentes del videojuego que no fue diseñado por Justin Chi es la nave de Kyle Katarn, el Moldy Crow, o sea, cuervo oxidado, un elemento que terminó por definirse ya muy avanzado el desarrollo de Dark Forces. Por mucho tiempo solo se le conoció como la nave de Kyle Katarn, y su diseño, más parecido a una mantarraya, sería un objeto bidimensional pixelado, hasta que se decidió crear un modelo 3D con todo y animación para cuando la nave nos deje o recoja en las misiones. El cómo Katarn se hizo con la nave no tiene mucha ciencia, le fue entregada para su misión en Danuta, justo después de unirse a la Alianza Rebelde, algo que se cuenta en la novela Dark Forces, Soldado para el Imperio. Con la séptima misión de Dark Forces continuamos con la campaña del juego. Gracias al rescate de Krix Medin, sabemos la existencia de una instalación robótica donde se construyen los componentes finales de los Dark Troopers, y de una nave, el Archammer, donde se realiza la construcción final. Para encontrar el primer objetivo, la instalación, nos infiltramos en el puerto espacial Ramses Head, del planeta Calceti. Here I come. Here I come. Para instalar un rastreador en una nave que entrega suministros para dicha instalación. Esto nos lleva a la octava misión del juego, la mencionada instalación llamado Hielo Beta en el planeta Antebi, a la que nos infiltramos y destruimos con cargas explosivas. Ambas misiones las comento juntas porque tanto el puerto espacial, la instalación y sus respectivos planetas no vuelven a ser escenario de ninguna historia de Star Wars. Aunque sí hay una curiosidad muy interesante en el planeta Antebi. Antes de entrar en la instalación Hielo Beta,
es posible llegar a una zona oculta que vista desde el mapa forma la cabeza del personaje Max, el conejo del cómic Sam y Max, el cual tiene una relación bastante peculiar con los videojuegos de Star Wars de LucasArts. La razón de esto es que el artista y creador de Sam y Max, Steve Purcell, entró a trabajar a LucasArts poco después de crear su obra, donde tuvo la oportunidad de utilizar sus personajes en una aventura gráfica, los juegos que hacía LucasArts en sus años dorados, dando como resultado Sam y Max Hit the Road, una de las aventuras gráficas más exitosas de todos los tiempos. De ahí que Max, o al menos la silueta de su cabeza, aparezcan en varios juegos de la empresa, a pesar de que el personaje no era propiedad de Lucasfilm, como tampoco lo es ahora de Disney. La novena y 10ª misión del juego ocurren de forma consecutiva, primero viajando a Nar Shaddaa, la luna de los contrabandistas que conocimos en el cómic Imperio Oscuro, para conseguir una carta de navegación de otra nave que transporte materiales, esta vez con destino al Arhammer. Esto sería la primera vez que recorremos las calles de Nar Shaddaa en un videojuego, que luego sería sitio habitual para ver en otras obras. Tras conseguir la carta de navegación, seríamos capturados por la nave de Jabba the Hutt, el Star Jewel, una que luego veríamos en los cómics de Jabba, y mucho después en los cómics de Bounty Hunter. Aquí comenzaríamos la 9ª misión, desarmados y arrojados a una fosa de un dragón Kell para ser devorados, al que tendríamos que matar con puño limpio, para luego recorrer la nave de Jabba, recuperar nuestras cosas, rescatar a Jan Ors y escapar del lugar. Sin lugar a dudas, lo más recordado de este nivel es el inicio con el dragón Kell. O dragones, depende de la dificultad del juego, puede haber más de uno. Estas criaturas originalmente fueron pensadas para ser dragones Krayt, pero el personal de Lucasfilm comentó que los dragones Krayt debían ser mucho más grandes, y le pidió a LucasArts que cambiara el nombre de la criatura, dando como resultado esta nueva especie, los dragones Kell. Todo bien hasta aquí, pero quizá nos entre una duda: ¿quién es Jan Ors? Jan Ors es nuestra compañera de misiones durante la mayor parte de las aventuras del juego. Es la que nos da los objetivos y nos acompaña en el Cuervo Oxidado, aunque casi no la vemos salvo en la pantalla inicial de cada escenario y al rescatarla en la misión de la nave de Jabba. Su relación con Kyle Katarn es especial porque es ella quien lo recluta para unirse a la rebelión, algo que ya se establece desde el manual del juego, sin darle muchas más vueltas en la novela Soldado para el Imperio. De hecho, no habría casi nada sobre el pasado de Jan Ors, de no ser porque luego en el 2005, en un escenario de rol escrito por Abel G. Peña, el escritor identificaría a Jan Ors como el personaje Jan Strange, que aparecía en el suplemento Operativo Rebeldes de Kraken, dándole así un trasfondo de misiones previas que tuvo Jan para la rebelión, infiltrada con el Imperio, aplicando contrainteligencia, sabotajes, extracciones, todo antes de conocer a Kyle Katarn, por supuesto. Por desgracia, Jan no es el único personaje del juego al que le falta algo de trasfondo. Del propio villano de la historia, Rom Mock, solo sabemos que combatió en la Guerra de los Clones y que siempre estuvo en contra del proyecto Estrella de la Muerte, porque separaba a los soldados del honor de combatir a los enemigos frente a frente en el campo de batalla. Un personaje interesante, pero si apenas se aparece brevemente en la novela Soldado para el Imperio, conociendo a Kyle en sus días como Stormtrooper, pero como dicha novela se salta a los eventos del videojuego, dejamos de saber de él como si nada. Tampoco hay ninguna historia que nos hable de su participación en la Guerra de los Clones. La intención del escritor Daniel Wallace, en una guía que terminó cancelada, era relatar que Rom Mock combatió contra el propio General Grievous, quien le perdonó la vida, seguramente por no ser Jedi, para que regresara avergonzado a Coruscant, dando origen a la obsesión del general con el honor y el combate cuerpo a cuerpo. En el propio juego, Rom Mock aparece más bien poco. Es el jefe final, luego hablaremos de eso, pero adicionalmente solo está presente en algunas cinemáticas, casi siempre en compañía de Darth Vader, quien entendemos supervisaba el proyecto de los Dark Troopers para informar al emperador. Estas cinemáticas fueron realizadas por el propio diseñador del juego, Justin Chin, con ayuda de los artistas John Knowles y Paul Mika. Son bastante llamativas y se nota que se les dedicó mucho trabajo, tanto así que para las escenas donde aparece Darth Vader, se utilizó a otro artista del juego, Charles Andrew Nelson, vestido como Darth Vader para dar referencia a los artistas. Andrew Nelson luego repetiría su rol como Vader en el videojuego Asalto Rebelde 2 y en el episodio 5 de Star Wars, en la escena que agregaron del villano en la edición especial. El artista John Knowles, que trabajó en las cinemáticas y quien luego sería líder desarrollador en otros juegos de LucasArts como Shadows of the Empire y Bounty Hunters,
fue responsable en Dark Forces de la portada del juego. Esa imagen de los Stormtroopers disparando por un pasillo, acercándose a nosotros de forma amenazante y con la perspectiva levemente inclinada, y que ahora es tan identificativa del juego, fue una influencia que tomó del número 1 de la miniserie de cómics Aliens de 1989, específicamente la portada realizada por Denis Bouvet, aunque por alguna razón que desconozco, esa portada tan molona fue modificada para la versión de PlayStation, donde ahora solo tenemos 3 Stormtroopers disparando desde un fondo negro. ¡Está bien culeros! Continuando con la campaña del juego, habiendo escapado de Jabba the Hutt con la carta de navegación en nuestro poder, en la misión 11 toca conseguir una clave para desencriptar dicha carta en un edificio de operaciones de seguridad imperial, en Coruscant, lo que nos da la oportunidad de jugar por primera vez en ese planeta, algo que era una maravilla en 1995, porque para entonces apenas habíamos visto brevemente Coruscant en la saga X-Wing, y faltarían 2 años antes de verlo en la pantalla grande en la edición especial. Al final de la misión 11, con nuestro objetivo cumplido, regresamos a nuestra nave, el Cuervo Oxidado, para enfrentarnos a uno de los pocos jefes del juego, Boba Fett, que no es que aparezca en la nada, de hecho en misiones previas se había establecido que el general Mock contrata a Fett para darnos caza. Lo raro es que eso fue hace 5 misiones, así que digamos que Fett se había tardado en aparecer. Luego de derrotarlo, terminamos la misión, y aunque pareció un encuentro superficial, es divertido que en juegos posteriores de la saga Dark Forces, Kyle Katarn recuerde ese enfrentamiento. So, you met Boba Fett. I'm impressed. I ran into him once myself back on Coruscant. Las últimas 3 misiones del juego también se realizan de forma consecutiva en la historia, pues consisten en Misión 12, infiltrarnos en la estación de combustible Ergo, y robar una nave destinada a entregar suministros. En Misión 13, el superdestructor estelar Ejecutor, la única nave imperial que conoce la ubicación exacta de Misión 4, el Archammer, al que debemos destruir para terminar con el proyecto de los Dark Troopers. Siempre me sentí un poco decepcionado que las 3 últimos niveles del juego fueran en naves espaciales, porque da una sensación de monotonía, en especial habiendo tenido tanta variedad de planetas en misiones anteriores. Por suerte, los diseñadores fueron conscientes de eso, y tanto el nivel de la estación de combustible como el mismísimo Ejecutor son niveles bastante cortos. Eso en preparación para la misión final en el Archammer, que es la más larga de todo el juego. Luego de Dark Forces, dicha nave no volvería a aparecer en otras historias, lo cual es correcto porque se entiende que era única, y aunque se puede ver un modelo similar en Empire at War, es un modelo distinto, más pequeño. También podemos ver al Archammer en el ya mencionado cómic Sandblasted, aunque el diseño de la nave tiene algunas diferencias respecto al juego, cosas que pasan en Star Wars. Algo que está muy presente en la misión final del juego son los Dark Troopers, ya en todas sus formas, la fase 1, la del esqueleto que ya habíamos visto, la fase 2 con placas de armadura, armas de fuego y capaz de volar, y la fase 3 de mayor tamaño, potencia y con la posibilidad de ser pilotada por un ser humano, en este caso por el mismísimo General Mock, siendo él el jefe final del juego. Sí, esto escaló muy rápido. Todos los Dark Troopers son enemigos formidables que te obligan a poner a prueba nuestras diferentes habilidades de combate y estar alerta a cada momento, algo así como los Big Daddies de BioShock. El modelo final, la fase 3, resalta además por tener un diseño muy llamativo e identificable. Una lástima que aparezca tan poco en el juego. Por suerte volveríamos a verlo en otras obras como en Imperio en Guerra, Galactic Battlegrounds, Battlefront 2. En el The Force Unleashed vemos un prototipo de Dark Trooper llamado Purge Trooper. Y en Rebels vemos droides de seguridad con un diseño ligeramente inspirado en los Dark Troopers. Pero esos enemigos no volverían a tener la presencia ni el nivel de amenaza mostrada en Dark Forces. Hasta la serie de Mandalorian, donde el remanente imperial conserva varias unidades de Dark Troopers, que sí, tienen muchas diferencias con los del videojuego, pero se entiende que es por ser una versión posterior, quizás una fase 4. Y de paso tenemos un guiño cuando se comenta que sus Dark Troopers son mejores porque han eliminado el componente humano que tenían. They are no longer suits. The human inside was the final weakness to be solved. Los Dark Troopers llegaron a ser tan populares que alcanzaron el más grande reconocimiento que puede alcanzar un personaje de Star Wars: tener una figura. Y no me refiero a las figuras de los Dark Troopers de The Mandalorian, que ya estaban en tiendas antes de que terminara la temporada. No,
sino a la figura clásica del Dark Trooper fase 3 del videojuego original, que estuvo disponible en la colección Universo Expandido de 1998, una maravilla en aquellos años, siendo el primer villano de un videojuego en tener figura propia. También había una figura de Kyle Katarn, con barba por alguna razón, y años más tarde llegaría la figura de Rob Mok, aunque luciendo diferente al juego. Y es porque la figura estaba modelada basando en la apariencia del personaje vista en Sandblasted. De ahí que el general Mok sea pelirrojo en el juguete. La recepción que tuvo Dark Forces cuando fue lanzado en 1995 fue positiva. Se veía venir porque ya desde el desarrollo del juego había entrevistas a los diseñadores y artistas donde se hablaba del proyecto con mucho interés. Cuando finalmente salió al mercado, no decepcionó. La revista Next Generation, por ejemplo, le dio a Dark Forces 4 de 5 estrellas, señalando que su variedad de misiones, objetivos y las muchas acciones que podíamos realizar elevaban al juego a una posición de honor sobre otros FPS del mercado. PC Zone le dio un 95 sobre 100, llamándolo el mejor juego inspirado en Doom hasta ese momento, alabando la calidad de gráficos, los puzzles complejos y la historia que presentaba. Por su lado, Inside Mac Games no consideró buena la historia, pero reconoció los buenos gráficos, las buenas animaciones, la variedad de escenarios y lo bien ambientado que estaba el juego en el universo de Star Wars. Eso sí, las buenas puntuaciones fueron para las versiones de PC o Mac. Un año después, cuando el juego fue lanzado en la PlayStation, allí las críticas no fueron tan buenas. ¡Los ojos me queman! La revista GamePro fue algo indulgente con gráficos y sonido, pero criticó muy negativamente el control del juego, y en general describió la experiencia como solamente disparar en corredores. Next Generation calificó la versión de consola más negativa que la de PC, obviamente, aunque tampoco la consideró un juego tan malo, literalmente dijo hay peores. Pero los que no tuvieron piedad fueron los de Electronic Gaming, donde sus 4 reseñadores principales calificaron de forma negativa al Dark Forces, criticando los gráficos pixelados, la poca originalidad, el control, el sonido, las texturas, las secuencias de plataforma y ni la pantalla de carga se salvó de críticas. Y finalmente, en el tema de la versión remasterizada, la razón por la que estamos aquí en primer lugar, ¿vale la pena? Pues la verdad es que sí. De entrada, la mejora gráfica es algo que se agradece mucho para que el juego sea realmente jugable actualmente. También los fans de Star Wars pueden agradecer el contenido adicional que incluye, información sobre el desarrollo del juego, artes conceptuales y hasta videos de cómo se filmaron algunas secuencias. Pero creo que el mejor agregado y lo que garantiza que deberías al menos probar esta versión, sobre todo si eras fan del original, fue la inclusión de un nuevo nivel jugable donde nos infiltramos en el Destructor Estelar Vengador, uno de los que aparece en el Imperio Contraataca, ya que estamos. Este nivel fue originalmente diseñado para ser el primer escenario del juego, por el cual tiene como objetivo robar los planos de la Estrella de la Muerte. Sin embargo, no fue utilizado en la versión final por su elevada dificultad, cambiándolo por el nivel de la base imperial de Danuta. Y aunque diferentes elementos del mapa fueron reciclados para otros mapas del juego, el escenario en sí mismo no fue incluido en Dark Forces hasta esta remasterización. Esto no es un holocrón. Y listo, con eso terminamos el video de las 30 curiosidades de Dark Forces. Honestamente, hacer este video fue mucho más laborioso de lo que pensaba. Creí que me tomaría una semana o dos y fue muchísimo más tiempo, pero ya está terminado. No sé si llegará a hacer otro video igual para, digamos, el Battlefront Classic Collection, que acaba de salir hace nada también, o del Dark Forces 2, aunque no tenga versión remasterizada, también se podría. Supongo que dependerá de qué tan buen recibimiento tenga este video. Si nadie lo ve, seguro me regreso a hacer videos de novelas viejas como El Ojo de la Mente. Les recuerdo que si quieren apoyarme, síganme en mis redes sociales más tristes, que son Instagram y Facebook. También hago reacciones a otros videos de otros creadores de contenido en mi canal secundario. Y sin más que agregar, pues nos vemos en el próximo video.